La República, la niña bonita. Cinco años antes del estallido de la guerra, la proclamación de la Segunda República había sido acogida con euforia por la mayoría de la población. La monarquía se derrumbaba sin violencia. Para estas multitudes, la nueva república representaba la esperanza de una nueva España, una España moderna y más justa. Habla Álvaro Delgado. Y allá nos fuimos, ¿no? Entonces era un día de abril primaveral, era un día templado y había hecho sol y entonces allá nos lanzamos, ¿no? Y camino de la Puerta del Sol había más de las multitudes, ¿no? Camiones, automóviles, los pocos automóviles que entonces había, tranvías, la gente iba mucho en tranvía, ¿no? Y luego inesperadamente y sorprendentemente habían aparecido banderas republicanas por todas partes, ¿no? Nadie supo de dónde había salido tal cantidad de metros de banderas republicanas. Mientras los manifestantes celebraban la proclamación de la República, Alfonso XIII pasaba sus últimas horas en el Palacio Real. Pocas semanas antes, había presidido las solemnes ceremonias del Domingo de Ramos, confiado en la solidez de la monarquía. Sin embargo, el rey estaba más aislado que nunca. La clase obrera lo consideraba el símbolo de la opresión. La clase media no le perdonaba su respaldo a los 7 años de dictadura del general Primo de Rivera. Incluso para la clase dirigente, la monarquía ya no representaba una garantía de continuidad. La escasa popularidad de la monarquía había quedado patente en la victoria de los candidatos republicanos en las principales ciudades durante las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El júbilo del pueblo y las escasas muestras de adhesión a la corona hicieron comprender a Alfonso XIII su aislamiento. La Segunda República Española nace con el propósito de aportar soluciones a los problemas que arrastraba la convulsa España de finales del siglo XIX y principios del XX. La concentración de la riqueza, el amplio poder de la Iglesia, el problema catalán o la crisis interna de un ejército con luchas intestinas marcan la andadura de una república amenazada desde el inicio por varios flancos. Las tradicionales dos Españas comienzan entonces nuevos enfrentamientos en base a viejas reivindicaciones. Algunos estamentos eclesiásticos exhortan a la población a prepararse para la nueva cruzada a fin de recuperar lo perdido. El ejército ve cómo el gobierno disminuye sus competencias y privilegios. Las divisiones se reducen de 16 a 8, se cierran academias militares y se pasa el ejército a la jurisdicción civil, anulando el Consejo Supremo de Guerra y Marina. La ley de reforma agraria hace peligrar la estabilidad social ante la gran presión que soportan los grandes terratenientes y por ende los jornaleros que muchas veces malvivían a las órdenes de estos. A todos estos conflictos de intereses se le suma el gran descontento popular por la lenta aplicación de las reformas republicanas prometidas, descontento vehiculado en gran parte a través de los levantamientos anarquistas. El gobierno debe además lidiar con la gran inseguridad social generada por los enfrentamientos en las calles entre falangistas, grupos conservadores y extremistas de izquierda. Es en este panorama político cuando se producen varias intentonas golpistas fallidas, que se paralizan temporalmente con la llegada de los conservadores al gobierno republicano. Acabado este bienio conservador, los estamentos hegemónicos como Iglesia, Ejército y terratenientes continúan conspirando contra el gobierno establecido para derrocarlo y hacer prevalecer sus intereses. Las elecciones y el posterior triunfo del Frente Popular de febrero de 1936 prenden la chispa conspirativa. Un grupo de militares rebeldes inicia una serie de reuniones secretas para ejecutar un nuevo golpe militar el día 20 de abril. Pero el complot es finalmente descubierto por el gobierno, con parte de sus altos mandos sediciosos encarcelados, presionados por unos terratenientes que ven como miles de jornaleros toman sus tierras, y enfrentándose a un gobierno compuesto únicamente por fuerzas republicanas, algunos altos mandos insurrectos ejecutan de manera apresurada un nuevo levantamiento.
El 18 de julio de 1936 es el día elegido para alzarse contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española. La Guerra Civil Española ha comenzado. El 18 de julio de 1936 estalla la rebelión. Las fuerzas rebeldes se hacen en apenas unos días con plazas como la de Marruecos, las Islas Canarias, Galicia, León y algunas de las ciudades andaluzas más grandes. A pesar de ello, el golpe de Estado es un fracaso. Las fuerzas republicanas sofocan sin miramientos los motines de las principales zonas industrializadas como Madrid o Barcelona. Los insurrectos no han conseguido acabar de un golpe con el poder de la República y apenas controlan un tercio del territorio español. Ambos bandos se preparan para un largo conflicto que ha de durar años. No obstante, el levantamiento deja dislocados los aparatos de gobierno del Estado. Tras un primer acercamiento por parte del gobierno republicano para pactar con los rebeldes, el nuevo gabinete de José Giral entrega armas a las distintas fuerzas sociales de izquierdas. Improvisadas milicias integradas por fuerzas anarquistas, socialistas y comunistas se encargan de sofocar la rebelión en diversos territorios. Aún así, los sublevados consiguen trasladar gran parte de sus tropas desde Marruecos a territorio peninsular por vía aérea, a pesar del férreo control inicial de la República del Estrecho. En ese sentido, la ayuda de los aviones enviados por Mussolini y Hitler a los sublevados es decisiva. Las tropas leales han de verse las caras con la columna de soldados rebeldes que avanza desde el sur, tomando a su paso importantes enclaves como Badajoz o Talavera en su camino hacia Madrid. Pero antes de llegar a la capital de España, los nacionales reciben órdenes de desviarse hacia Toledo. Sus intenciones son claras: liberar la ciudad y socorrer a la guarnición nacional que está sitiada por milicias republicanas.